Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro de Estudios No Ágidas. Como decía hace un momento, estamos en la primera clase del año 2024. Gracias al cielo que nos permite ya estar iniciando esta clase, este año, mejor dicho, con clase, con estudio, con fuerza, con la intención de poder llevar a la práctica, al estudio, todo lo aprendido. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles a todos los que están aquí en la sala, ¿qué les ha parecido el curso? ¿Ha cumplido con sus expectativas? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Me gustaría que nos pudieran socializar un poco. Guillermo, ¿cuál es tu opinión respecto del curso? Buenas tardes, pues me ha parecido bien. Con este estudio, pues he visto que más bien que no es Dios, por ejemplo, como un ser humano o espíritu, mm, que, que más un poco de qué es Dios, ¿no? De los principios de estos, ¿cómo se llama? De Maimónides. Ujú. Sí, nada más. Ok, perfecto, muy bien, gracias. Estimado Roberto, tú que te incorporaste un poquito más adelante de la mitad, pero has estado ya en las suficientes clases, creo, para poder estar más o menos familiarizado con la dinámica de estudio. Me gustaría escuchar tus impresiones. Está tu micrófono apagado. Sí, ya buenas tardes. Buenas ¿Sí tardes. me oye? ¿Sí me Sí. oyes? Sí, yo creo que ha estado bastante bien el curso. A mí me ha interesado mucho, me ha motivado mucho. Creo que las explicaciones son bastante claras, aunque aun cuando algunos temas son un poquito difíciles y pueden surgir muchas preguntas y pues hasta ahora muy bien, no estoy muy motivado. Es lo que sí, pues ojalá ya sean más continuas, ¿no? Con menos interrupciones para no perder el hilo. Yo aproveché ah, en los días que se suspendieron las clases y pues los distintos contratiempos que hubo. Aproveché para escuchar algunos eh, de las series de videos que mandaron de la fundación Ujú. y pues eso me ha servido para estar recordando y todo, ¿no? Pero pues muy animado sobre todo, ¿no? Perfecto. Qué gusto, me da mucho gusto. Yo también espero de verdad que este año sea un poquito más continuo, que no tengamos tantas interrupciones en las clases y que sí es cierto, se rompe el ritmo cuando uno despacia la sala, el audio, la Sí. participación en la clase. Entonces vamos a procurar que eso, que Dios permita, sea más seguido. ¿De acuerdo? Mi estimado Gracias. Julián, mi estimado Julián, lo escucho. Su opinión, su percepción. Primero, buenas tardes, Israel, ¿cómo va todo? Buenas tardes, gracias. No, pues el curso me pareció algo necesario y en lo personal ha tenido la profundidad suficiente para ir aclarando cada uno de los temas. He visto, por ejemplo, en internet que tratan los temas de los 13 principios de fe en una hora y sale ya. Pero Ujú. aquí hemos tenido la suficiente profundidad para ir tratando uno por uno y eso me agrada en lo personal, la Ah, mitad. pues, muchas gracias, estimado Julián. Eso es cierto, es algo que muy pocos espacios o es un tema que muy pocas veces se le da el espacio apropiado, el tiempo para poderlo meditar, como que siempre se obvian un poco estos 13 principios, como que se toman con 13 enunciaciones generales y eso es. Entonces la idea es de que este curso justamente sea todo lo contrario, que se brinde esa explicación amplia, ¿no? Abrir bien el abanico para poder ver a detalle cada una de estas enunciaciones que
son la base de la fe monoteísta y que a nosotros, la Fundación, nos ha parecido importante, menester, el que cada uno de los estudiantes tenga esto muy firme y muy claro, con la intención de que su progreso sea todavía mucho más estable y mucho más constante, quisiera yo decirlo así, derivado a la conciencia que se genera después de concluir el curso. Aprovecho también para decirles que el curso, después de terminarlo, tiene una expedición de una constancia de participación después de una breve evaluación. La evaluación es libre, no es necesario que todos la presenten, la ideal es de que sí, pero es con la intención de que puedan ustedes tener esta constancia de participación de estos 13 principios, de este curso de los 13 principios de fe expedido por la Fundación Orahaim, que con gusto se los haremos llegar una vez que concluya este curso. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar el estudio el día de hoy con el principio número 8. Nos encontramos todavía estudiando el principio número 8. Esta ya es la tercera entrega de este principio, del principio número 8, que dice: yo tengo la convicción certera que toda la Torá es de origen divino. Yo tengo la convicción certera de que toda la Torá es de origen divino. Hemos ya avanzado durante 2 clases anteriores sobre este principio y parece que hemos ya profundizado en conceptos y hemos abordado espacios que no habíamos abordado, que no, o que se pueden obviar con simplemente dar esta enunciación. Es muy sencillo agarrar y decir, sí, claro, pues Dios se la entregó a Moshe y ya con eso alcanza. La realidad es que hemos en este ejercicio, en este curso, hemos hecho el ejercicio de que no sea tan obvio, de que no obviemos las cosas y que no alcance con una explicación sí, así de superficial, sino que vayamos más allá en la profundización, con la intención no de poner en evidencia, o no más bien de contradecir los escritos de la Torá y las enseñanzas de Shalom, sino con el objetivo de afianzar el conocimiento que de ella emana per se y que no exista ningún tipo de duda con respecto a la convicción certera, sino que más bien esa convicción certera se desarrolle debido a que sea una derivación del ejercicio del razonamiento y el cuestionamiento y la comprobación. ¿De acuerdo? Eso es lo que buscamos en la fundación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener, a diferencia de otros sistemas religiones, no un dogma, sino un saber y un conocimiento. Y ese conocimiento en general se llama Dios. ¿De acuerdo? Ahora, abordando este punto en particular, bueno, decimos, yo tengo la convicción certera de que la Torá es de origen divino. Ya abordamos el concepto de Torá, no me voy a detener mucho en eso, solamente quiero hacer una breve semblanza. Para los que nos ven a lo mejor por primera ocasión, los invitamos a que vean los capítulos anteriores de este principio para que sepan de qué vamos a hablar en esta clase. Y de igual manera sepan que este es un curso que está incluido ya de 28 clases, esta es la clase número 28, y que es necesario verlas todas para poder ponerse al día del conocimiento que se tiene hasta el momento en el que estamos. ¿De acuerdo? Abordamos ya el principio de Torah, ya abordamos el concepto de Torah, mejor dicho, ya definimos qué es Torah, ya sabemos que no es solamente un libro, no estamos hablando de un libro en particular, estamos hablando de un conocimiento, estamos hablando de un saber que ha sido heredado de generación en generación. Ya hablamos también de que la Torah se compone de Torah oral y Torah escrita, y la Torá escrita es lo que se conoce generalmente como los 5 libros de Moshe o el Pentateuco o el Humash en hebreo, ¿no? Pero que también existen otros libros que no forman propiamente parte de lo que se conoce como Torá, pero escrita, pero que sí es algo que sí forman parte de algo llamado Tanaj, que es conocido por algunos con el nombre de la Biblia hebrea. Y también, por otro lado, están los textos que no están catalogados como dentro de la Torá, dentro del Pentateuco, como la Torá que recibió Moshe en el monte Sinai, pero que es también una Torá que recibió él y que no se escribió sino hasta un momento en específico de la historia llamada la Torá oral.
Y esta Torah oral se compone del compendio de enseñanzas y explicaciones de todos los mandamientos, de todas las ordenanzas que Hashem le entregó a Moshe con sus debidas explicaciones. Y esto no lo digo yo, lo dice, lo dice el Rambam en el libro en la introducción del libro del Mishneh Torah. Así empieza su introducción diciendo de la siguiente manera, y leo textualmente: todos los preceptos que le fueron entregados de lo alto a Moshe en Sinai fueron transmitidos con sus explicaciones, como expone el versículo: te entregaré las tablas de piedra, la Torá, y los preceptos. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 24, versículo 12. Éxodo, capítulo 24, versículo 12. Y dice, la Torá, explica el Rambam, es la Torá escrita. Cuando el texto hace referencia a la Torá, hace referencia a la Torá escrita. Y los preceptos son su explicación. Es decir, Hashem nos ordenó, al pueblo judío le ordenó cumplir con la Torah de acuerdo a los preceptos. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a la Torah oral. De acuerdo a la Torah oral. Y Moshe Rabenu escribió toda la Torah en su propia mano, de su propia mano antes de morir, y le entregó un rollo de la Torah a cada tribu y otro rollo lo depositó en el arca como testimonio. Como expone, tomé este libro de la Torah, tomen este libro de la Torah y pónganlo junto al arca de la alianza de Hashem, su Elohim, para que quede allí como testigo para ustedes. Esto está en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26. Sin embargo, el precepto, es decir, la Torah oral, es decir, la explicación de la Torah, Moshe Rabenu no la escribió. Dice la introducción al Ramban, la introducción a al Mishneh Torah, el Ramban dice en la introducción al Mishneh Torah, el precepto, es decir, la explicación de la Torah, Moshe Rabenu no la escribió, sino lo instruyó oralmente a los ancianos, a Yehoshua y a todo el resto de Israel, como expone el versículo. Todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, Devarim capítulo 13, versículo 1. Es por ello que se denomina Torah oral. Con esto estamos aclarando un poco lo que ya habíamos visto la clase pasada. La Torah es un saber, es un conocimiento transmitido de generación en generación, el cual se divide en Torah escrita, que es justamente lo que Moshe escribió de puño y letra dictado por Hashem en el monte Sinai, y la Torah oral es la explicación del precepto, la explicación de la mitzvah, la explicación de la ley, y que se ha transmitido de generación en generación. Si bien la Torah oral no se registró por escrito, Moshe la enseñó íntegramente a los 70 ancianos en sus tribus, en su tribunal, perdón. Eleazar, Pinjas y Yehoshua, los tres recibieron la Torah de Moshe. Moshe la transmitió a su discípulo, a Yehoshua, y le ordenó que la transmitiera a los ancianos. Y así Yehoshua transmitió la Torah oral durante todos los días de su vida. Y después de la introducción, vamos a continuarla estudiando en el próximo principio, cuando hablemos sobre la eternidad de la Torah y cómo ésta no ha sido permutada, no ha sido cambiada, no ha sido modificada a través del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos nosotros cuáles fueron las instrucciones de Moshe con respecto a la Torah oral, pero eso no, ahí no para la historia. El tema fue que al pasar de los años, la oralidad de la Torah corrió el riesgo de perderse debido a los exilios que se ocasionaron por la colonización y la invasión de la tierra de Israel por eh, otras, eh, otros imperios, otros gobiernos como el Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Babilónico, y que poco a poco fueron obligando al pueblo de Israel a alienarse con las naciones, y que esta tradición oral, pues por lo que esta tradición oral empezó a correr el riesgo de perderse. Durante gran parte de la historia judía, la Torá oral no fue escrita,
sino que fue parte de la cultura del pueblo unificado. Sin embargo, con el paso del tiempo se vio amenazada debido al exilio que tenía una gran influencia en el pueblo de Israel. Y es así que la autoridad del Sanedrín se desvaneció bajo la persecución romana. Así los rabinos se dieron cuenta de que la transmisión del estudio de la Torá, es decir, esta Mesorá, se encontraba en peligro y comenzaron a escribirla con dos objetivos. El primero era el crear una literatura representativa del componente oral de la Torá en una forma compacta y que fuera eficiente para el estudio y la memorización. Y la segunda fue crear una declaración de la ley oral que, a modo de estudio, enseñara y preservara el método correcto de estudio e interpretación de la Torá. Y aquí es cuando nosotros caemos en cuenta que no podemos ser autodidactas en el estudio propiamente de la Torá. ¿Por qué? Porque el método de estudio es una tradición oral que corresponde a las enseñanzas del pueblo de Israel, al pueblo judío. Y es por eso que cometemos muchos errores y que hemos visto fatales errores en diferentes sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque se han ido únicamente con la literalidad de la Torá y no se ha explicado de manera apropiada el texto, el versículo, y se ha llegado a cometer aberraciones en nombre de las escrituras sagradas. El producto final de esto fue lo que nosotros conocemos como la Mishnah. Y habíamos dicho la clase pasada que la Mishnah es la enseñanza que fue sellada por el rabino Yehudá Leví, el príncipe, conocido como el Revi, aproximadamente en el 220 de nuestra era. El 220 de nuestra era, estamos hablando en el siglo III, de nuestra era. Y tenía 600 capítulos que fueron divididos en 6 órdenes generales, y cada orden tiene su división más pequeñas llamadas Masekot o tratados. Y cada tratado se divide en capítulos y cada capítulo en divisiones más pequeñas llamadas Misnayot. Y es por eso que cada una de estas partes, por eso nosotros cuando decimos en la Mishnah, en la Gemara dice, y esto es una explicación a la Mishnah. Es decir, la Gemara explica la Mishnah. La Gemara es el aprendizaje, literalmente. Una vez que la Mishnah fue completada, los rabinos de inmediato comenzaron a dar clases y estas enseñanzas fueron compiladas para poder explicar dicha Mishnah, a lo cual se le fueron llamados la Gemara, el aprendizaje. Eventualmente la totalidad de la Gemara se recogió y se escribió junto a la Mishnah, y la suma de ambos textos se llama el Talmud. Eso quiere decir que cuando hablamos de Torá, no solamente estamos hablando del Pentateuco, sino que también estamos hablando de estos dos libros, la Mishnah y la Gemara, que en conjunto se llaman el Talmud. Y no solamente estos, sino también existen otros tipos de libros, los cuales no hemos tomado en cuenta. El Talmud, como se mencionó anteriormente, es una obra de 2 partes compuesta de la Mishnah y la Gemara, que es una amplia colección de estudios sobre la misma. Después de la diáspora, los 2 centros de estudio de la Torá fueron Babel, lo que es actualmente Irak, y en mucha menor medida fue Israel. Cada uno de estos centros produjo sus propias ediciones del Talmud, y existen 2 Talmud, el Talmud Babli, Talmud de Babilonia, que esta es una colección de estudios que se produjo justo en la frontera de Israel, en Babilonia. Y los más grandes eruditos judíos habían sido exiliados a Babilonia. Su Talmud se considera mucho más fidedigno y confiable que el Talmud Yerushalmi. Cuando la gente se refiere al Talmud, regularmente siempre se refiere al Talmud Babli. Sin embargo, en cualquier estudio serio doctoral, cuando se cita una fuente, cuando se dice en el Talmud, se dice qué Talmud se está hablando, si es el Yerushalmi o el Babli. El Talmud Yerushalmi, por su parte, es una colección que fue producida por los pocos especialistas que quedaron en la tierra de Israel después del exilio, y sufrieron terribles privaciones y penurias trabajando en condiciones muy difíciles. Sin embargo, generalmente se considera inferior a su contraparte, que es el Talmud Babli o el Talmud de Babilonia, por un problema de que no es un texto universal.
Existen numerosas versiones del texto, muchas de las cuales se contradicen entre sí. Además, amplios sectores del Talmud Jerusalén o el Talmud de Jerusalén, se han perdido o nunca se han completado. Es por eso que cuando nosotros estudiamos, si encontramos dos opiniones, siempre vamos a darle mayor jerarquización al Talmud de Babilonia o al Talmud Babli versus el Talmud Jerusalén. No quiere decir que uno sea mentira y otro sea verdad, o no quiere decir que uno sea el pirata y otro no, Basme Shalom, no quiere decir eso, simplemente estamos hablando de jerarquización. Eso forma parte del método de estudio de la Torah, ¿de acuerdo? Otros textos que también se derivan de la tradición oral, pero que no son considerados como Torah escrita, es el Midrash. El Midrash es una exposición son las interpretaciones orales de la Torah sobre los aspectos no legales de la Torah. Ojo, el Midrash es una exposición de interpretaciones orales de la Torah sobre los aspectos no legales. No sé si ustedes se han encontrado con el libro que dice Midrash dice, ¿no? Seguramente en algún momento lo han visto o han escuchado algo sobre el Midrash. Y es que en el Midrash se cuenta cómo fue, por ejemplo, el diluvio. Detallan cómo salió agua, cómo cayó el agua del cielo y cómo también brotó el agua del interior de la tierra. Y dan detalles un poco más amplios de los que podemos encontrar en la Torah misma, en la Torah escrita. Y mucha gente comete el error de tomar esto como una literalidad. Y lo que tienen que saber es de que el libro del Midrash es un texto alegórico y metafórico. No es para poderse tomar de forma literal y tampoco para poder dictaminar una ley. En lo sucesivo, cuando yo me refiero a la palabra alajá, me estoy refiriendo a algo legal, algo de ley que debe de cumplirse al pie de la letra, a rajatabla. Por eso aquí explicamos y decimos el Midrash no es algo que tenga, que haga algún tipo de acepción o cambio sobre los aspectos no legales de la Torah, ¿de acuerdo? Incluye meditaciones morales y éticas y teológicas sobre el texto de la Torah. También está llena de muchos detalles que falta de la narrativa de la Torah escrita basados en la Mesorá. Es decir, lo que yo mencionaba hace un momento, como los textos el diluvio. Mientras que el Midrash se puede utilizar para aclarar los detalles de las interpretaciones del Talmud, es importante recordar que no es legal, no es un texto de legalidad, o no es algo legal, legal basarse en una ley en el Midrash, ¿de acuerdo? No podemos deducir que es una ley algo que dice el Midrash, eso es lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Y otro texto místico que también seguramente han escuchado ustedes es el texto de el Zohar. La mística y la filosofía judía también se ve encontrar en la metafísica por parte de la Torá. Y hay un gran número de textos místicos, pero el que reina por sobre todos ellos es el Zohar, o el libro del esplendor. Este es una compilación medieval de los Midrashim de la escuela de Rabbi Shimon Bar Yochai, y que es un rabino místico que aparece en casi todo el Talmud. El Zohar es la piedra angular para el estudio cabalístico o el estudio místico de la Torah. En cierta medida, mejor dicho, influye en la vigencia práctica de la ley, de la halajá, en la práctica religiosa. Sin embargo, solo los mayores expertos de Torah son capaces de discernir cuándo y cómo las preocupaciones místicas afectan a la práctica real. Y esto lo dejo muy claro. El Zohar es un texto extremadamente difícil que no se puede entender a su valor nominal. Solo se debe de ser estudiado bajo la dirección de alguien que es experto en su complejidad o por alguien que tiene experiencia y conocimientos suficientes en el resto de la literatura de la Torah. Es decir, que esto es por lo que la mayoría de las personas se cautivan cuando entran al estudio del monoteísmo, y por eso estoy haciendo este escalón tan pronunciado, que muchas personas dicen, no, es que el Zohar y la Cábala, y aquí estamos aprendiendo que
las letras hebreas y sus almas y los números y la gematría, y ya empezamos a ver cuestiones mágicas. Y cuando la persona no está refinada en su conocimiento sobre lo que es el monoteísmo, es muy sencillo de que el siguiente paso a este avance en esta línea sea la superchería y la adivinación. Empecemos a creer en cosas místicas, en cosas místicas, y que podamos caer principalmente en estafas o, en el peor de los escenarios, en convencernos de mentiras que en realidad no nos van a ayudar en nada en nuestro desarrollo espiritual. Enajenando la responsabilidad de nuestras decisiones, ahora ya no a personas ni a pastores, sino a los cosmos y a las estrellas y a los astros y a todos los días de la semana y al horóscopo semanal, que me dicen que hoy no me debí de haber vestido de café y cosas así, ¿no? Entonces, esto es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque esto es parte del desarrollo y del estudio que vamos a tener en nuestro sistema en nuestro sistema de clases, de cursos. Lo menciono así de manera, digamos, rápido, general, con la intención de que podamos tomarlo en cuenta, porque cuando yo lo vuelva a citar, entonces cuando hagamos un estudio un poco más pesado, cuando ya entremos a las 7 leyes, ya vamos a empezar a hablar de qué comentarios tienen mayor peso, de cuál es en lo que se conoce como un McLocket, que es una discusión entre diferentes posturas con respecto a algún precepto. Vamos a tener que aprender a utilizar estas herramientas para discernir cuál sería la que queda por encima de la anterior y cuál es la que se debe de tomar como una alhaja total. ¿De acuerdo? Todo esto viene a cuenta, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que es la Torah oral. Ya nos dimos cuenta de que aunque la Torah oral no está considerada como el Pentateuco, tampoco es algo que se pueda desechar o que podamos decir, no, esto no es de origen divino. Aquí esta es la pregunta que debemos de hacernos. El precepto dice que toda la Torah que recibió Moshe es de origen divino. La pregunta es entonces, ¿el Talmud no es de origen divino? ¿Esto que acabamos de leer no es de origen divino? El Zohar, el Midrash, estos libros que acabamos de leer no son de origen divino, porque el precepto dice tal cual, la Torá que recibió Moshe es de origen divino. Toda la Torá que recibió Moshe es de origen divino. Pero entonces la pregunta es, no solamente estos textos, sino el libro de Salmos no es de origen divino. Los proverbios, Eclesiastés, Ruth, Esther, todos estos libros, ¿cómo los entendemos entonces? Yo tengo la convicción certera de que toda la Torá es de origen divino, que toda la Torá que recibió nuestro maestro Moshe es de origen divino. ¿Qué hacemos con esto entonces? Ya aprendimos qué es Torá, entonces ahora vamos a aprender qué es el concepto de Torah min Hashamayim. Hoy vamos a entrar en el nuevo concepto que es Torah min Hashamayim, es decir, Torah de origen divino, para poder comprender a qué hace referencia y qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica. La Torah es de origen divino, y esto se refiere a que la Torah, la totalidad del Pentateuco, fue entregada por Dios a Moshe, y no como sostienen los gentiles o la crítica bíblica, que solo los 10 mandamientos fueron dichos por Akadosh Baruj Hu, y el resto fue compuesto por Moshe Rabbeinu, con su gran sabiduría, y otras cosas fueron más agregadas por otras épocas o en otras épocas. No obstante, el alcance de este principio va más allá. Explica el texto. Estoy leyendo el texto del libro de El Per el Helel. De ese libro base es el que estamos nosotros trabajando. Lo voy a poner aquí así, ahí se debe ver. Los 13 principios de fe. Estoy en el principio número 8 y así dice: no obstante,
el alcance de este principio va más allá de la idea de que la Torá fue entregada por Dios y no inventada por los sabios. Es decir, que cuando el principio dice que la Torá es de origen divino, lo que trata de demostrar no solamente es el tema de que no es una derivación lógica o un trabajo intelectual o un pensamiento de hombre, sino lo que trata de exponer es un punto todavía mucho más profundo. ¿Por qué? Pregunta el texto. No obstante, dice, el alcance de este principio va más allá de la idea de que la Torá fue entregada por Dios y no inventada por los sabios. Pues si es así, cabe preguntarse, ¿por qué decir que solo la Torá es de origen divino y no decir que todo el Tanaj es de origen divino? Es decir, que toda la Biblia. ¿Por qué decir que solo la Torá y no todo el Tanaj? Al final de cuentas, también los demás profetas escribieron la palabra de Dios y no fue un invento de ellos. La respuesta es que cuando decimos Torah min Hashamayim, es decir, Torah de origen divino, nos estamos refiriendo no a que sea palabra de Dios, ojo, no a que sea palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en el nivel de Moshe Rabbeinu. Y ahí es donde está la diferencia. Cuando el concepto Torah min Hashamayim, Torah de origen divino, aparece, no es que se refiera únicamente a que sea una enunciación de Akadosh Baruj Hu, porque al final del día las profecías no es que hayan sido invento de Yesayahu, o de Ezequiel, o de Jeremías, o de Yermayahu, ¿no? También fueron expresión de Dios, también expresaron su voluntad. Pero cuando hablamos de Torah de origen divino, estamos hablando de la Torah al nivel de la profecía de Moshe. Y esto ya marca una diferencia abismal. Como lo mencionamos justamente en el principio anterior. ¿Se dan cuenta ahí cómo cada principio se concatena con el siguiente? Y que es necesario este recorrido que parecería de manera general, si nada más le damos un vistazo por encima, que no existe una correlación entre uno y otro, pero en realidad sí lo hay, y es necesario el uno con el otro. Aquí ya estamos hablando del nivel profético de Moshe, el cual fue explicado en el principio anterior, ¿cierto? En el principio anterior, en el principio número 7, hablamos de cuál era el nivel profético de Moshe, a diferencia de otros profetas. Y en el principio anterior a ese, es decir, en el principio 6, hablamos de qué es la profecía. Entonces tuvimos que primero comprender qué es la profecía para después poder comprender el nivel profético de Moshe y para que ahora podamos comprender a qué se refiere el texto cuando dice Torah de origen divino, que no solo se refiere a que es una expresión de Dios, sino que se refiere a que es una expresión de Dios al nivel de Moshe, que es distinto al de los demás profetas, es decir, no superior en cantidad, sino que es diferente en calidad, es decir, es distinta. Cada profeta capta a Dios en su nivel y en su sueño. En cambio, Moshe, en su carácter de máximo nivel al que puede alcanzar un ser humano, lo captó en el máximo nivel. Lo captó en todo lo que se puede, lo más nítido que se puede captar la voluntad divina. Es decir, que lo que Moshe dice no es lo que Dios quiso decir, sino es lo que Dios dijo. ¿Sí me explico? O sea, no es como, por ejemplo, que ahorita yo venga a parafrasear a mi rabino y le diga, ah, bueno, mi rabino lo que quiso decir fue, ya no es lo que dijo mi rabino, ya es lo que yo entendí de lo que dijo mi rabino. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de nosotros, cuando trata de explicar un tema, va a tomar con sus propios recursos lingüísticos
las herramientas necesarias para poder exponer una idea, pero que no son necesariamente la misma idea genuina, sino que ya ha pasado por nuestro proceso de apropiación, de intelectualización, de comprensión, y ahora voy a arrojar un producto con mi propio intelecto, es decir, con mi propia participación en la enseñanza. Pero entonces puedo correr el riesgo de que no sea tal cual la expresión de Dios o la expresión del autor. Por eso es de que, si se dan cuenta, no es que me guste abrir la cámara y ponerme a leer, ¿no? Sino porque lo que quiero es que en la medida de lo posible, mi propio juicio no afecte la enseñanza de lo que está escrito aquí, sino que se replique la enseñanza de manera apropiada. Y ese es el riesgo que se corre cuando se trata de enseñar sin el sistema apropiado de la Torah. Y esto es lo que quiere decir que Moshe dice exactamente lo que Dios quiso decir, no lo que él entendió. Este tema merece una explicación aparte, debería de merecer un módulo completamente, un curso completamente aparte. Sin embargo, no debemos pensar que solo Moshe es el que dijo la voluntad de Dios y los demás profetas no. Nada más alejado de la realidad, podríamos decir de esto. Sino que todos los profetas, en su carácter de profetas verdaderos, expresan la voluntad de Dios, pero con una suerte de velo entre la voluntad divina y su percepción. Imaginemos que estamos viendo a Dios a través de una ventana y esa ventana tiene una cortina y dependiendo del color de la cortina es como vamos a comprender lo que veamos. Si la cortina es verde, vamos a ver lo verde. Si la cortina es roja, vamos a ver lo rojo. Si la cortina es azul, lo vamos a ver azul. Los profetas, cada uno tiene su manera y su estilo lingüístico para expresar lo que percibieron. ¿Por qué? Porque tienen esta herramienta lingüística o esta percepción, es la forma en cómo lo expresan, es decir, que involucran algo de sí para poder expresarlo, pero no así Moshe. Moshe no posee un estilo propio, sino que es exactamente lo que captó de Dios. Este es el nivel denominado dibur, es decir, habló. En los demás profetas no encontramos esta expresión de dibur, sino que encontramos Bayomer, que es y dijo. Pero con Moshe encontramos la expresión habló. Es decir, que en la expresión de los profetas entra un poco de su personalidad en el relato. Pues es como cada profeta percibe a Dios detrás de esa cortina, detrás de ese velo. Mientras que Moshe lo percibe sin ningún tipo de cortina. O si hubiese una cortina, sería totalmente transparente, sin ningún tipo de color propio. Él se anuló completamente y por eso lo que él escribe es puro, es exacto. Es la voluntad divina expresada de la manera más exacta posible. No es su interpretación. Con esto entonces hacemos la respuesta a, ok, entonces Israel nos estás diciendo que no es que el resto de los libros que no forman parte del Pentateuco no sean palabra de Dios, sino que no se encuentran al mismo nivel profético del que se encuentra la Torah, del que se encuentra el Pentateuco. No se trata de que los demás profetas estén percibiendo otras cosas, sino que si, por ejemplo, el profeta Eliyahu hubiera tenido que escribir la profecía del Génesis, probablemente hubiera utilizado otras palabras para expresar esa idea que captó. Pero esto no pasa con Moshe, porque la Torá
que nosotros hemos leído no es la interpretación de alguien más, sino son las palabras directas de Dios. Debemos tener claro, dice el texto, que cuando Dios se comunica con un profeta, no lo hace utilizando palabras. Los profetas captan conceptos y visiones y luego de ello traducen en palabras para expresarlo a los demás. En el caso de Moshe, él lo expuso con las palabras adecuadas, cuyo campo semántico incluyen exactamente la idea de Dios, la expresión de Dios, es decir, que utilizó sus propias palabras y no dan lugar a su propia interpretación. Es decir, no es que Moshe juegue un papel, es como un interfón. No sé si me explico, yo lo entiendo así, imagínense un interfón. La persona está arriba en su departamento y suena el timbre y te acercas al interfón y preguntas, ¿quién? Y la persona que está abajo te escucha el interfón, lo que el interfón dice, pero lo que el interfón dice son tus palabras. ¿Sí me explicó? Porque el interfón transmite el sonido y se escucha así medio robótico, ¿no? Pero son tus palabras. No es que modifique algo, no es que le cambie algo, no es que son tus palabras. Por eso, ese velo que se interponía entre la visión profética de los demás profetas se anuló completamente en el caso de Moshe, por lo tanto no hay ego por parte de Moshe. Dice aquí el libro, para ilustrar mejor lo que queremos decir, tomemos por ejemplo cualquier traducción simple, cualquier traducción, tomemos un texto que se deba de traducir y tomemos a dos traductores, ¿no? Los dos leerán el texto original y harán su traducción, pero ambos utilizarán palabras distintas para poder expresar la misma idea, ¿no? Por ejemplo, si el texto original decía auto, uno podrá utilizar carro y otro podrá utilizar coche, ¿no? Ambas palabras significan lo mismo, sin embargo, no utilizaron la misma. ¿Por qué? Porque cada quien involucra el signo semántico con el cual concibe el concepto y lo comunica de esa manera, es decir, que plasma algo de sí mismos. Si tomásemos estos dos buenos traductores, observaremos que los dos traducirán el mismo texto, pero no exactamente igual. Uno utilizará palabras y el otro otras palabras distintas. En cambio, Moshe no ocurre así. Torah Minashaman quiere decir que es exactamente la voluntad divina sin nada más. Por eso es que existe esta división jerárquica del Tanaj. Recuerdan que en clases pasadas hablamos de que había una división jerárquica del Tanaj, que en la parte de arriba se encontraba ¿qué? La Torah. Después se encontraba la Nebuá, es decir, los profetas. Y por último se encontraban los Ketubim, es decir, los escritos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que la Torah es lo que nosotros conocemos como la inspiración divina. Es como, perdón, no, me estoy confundiendo. La Torah es la expresión máxima de Dios. En tanto que la profecía, la nebuá, es un nivel inferior. La profecía es un nivel inferior a la Torah, que es la expresión total de Dios. La nebuá es la interpretación de la voluntad de Dios. Mientras que los Ketubim es el Ruach HaKodesh, eso sí, es la inspiración divina, que es en el nivel con el cual fueron escritos todos los libros de los Salmos, Esdras, Levítico, Proverbios, fue con Ruach HaKodesh, inspiración divina, ¿sí? Pero no entran en el mismo nivel de Torah Minashamayim que el de la Torah. ¿Por qué? Porque no es la expresión tal cual de la voluntad de Dios, sino es una derivación de la inspiración divina producida por el estudio y la práctica de la Torah, ¿no? Es por eso que este principio de Torah de origen divino fue formulado después de dejar en claro el nivel de supremacía de Moshe. Pues para poder entender esto previamente hay que saber el nivel de Moshe.
Y esto es saber que toda la Torah se encuentra en nuestras manos, que toda la Torah que se encuentra en nuestras manos hoy en día es la que recibimos por mano de Moshe, nuestro maestro, y que en su totalidad procede de Dios. Es decir, que la Torah se reveló a Moshe en forma completa por parte de Dios. Elevado sea el nombre de Dios. Maimónides, en la introducción al comentario de la Mishnah, relata la forma en que era la transmisión de los preceptos de Dios a Moshe y al pueblo, y Moshe al pueblo, como lo acabamos de leer. Esa fue la introducción que leímos, ¿de acuerdo? Y luego le explicaba los detalles de esos a cada uno de los sabios. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que no es que nos vayamos a circunscribir a, solamente esto fue lo que escribió Moshe, porque podríamos entrar en un discurso todavía mucho más complejo, del cual no quiero entrar en este curso porque con suerte nos hace falta estudiar más. Pero con suerte podemos en algún momento meternos al tema de la crítica bíblica, en donde incluso hay algunos que argumentan que no los 5 libros fueron escritos por Moisés, sino que toda la Torah está escrita por 4 autores distintos. Y ahí entraríamos en una controversia. ¿Qué partes de la Torah entonces son Mina Shamayim? Pero eso tendría que proponer una clase especial, incluso a lo mejor un curso especial para sentar las bases de ese estudio. Ahorita lo que queremos nosotros es entender esta categoría de por qué la Torah es Mina Shamayim. Es por ello que se le denominó a Moshe el escriba, el mejoque, o el tallador, ya que en aquella época la escritura se llevaba en piedra, se labraba en piedra. Por lo tanto, no hay diferencia entre aquello que dicen y los hijos de Ham en algún lado, como por ejemplo en Bereshit capítulo 10, o lo que también dice, y Tina era concubina en Bereshit capítulo 36, versículo 12. No existe ninguna diferencia porque todo tiene el mismo carácter profético. Todo se encuentra en el mismo nivel profético. Todo aquel que afirma que estos versículos, ya sea uno u otro, tiene mayor valor que el otro, está en un error. Y esto es también algo importante de saber. No existe en ese sentido, ya que sabemos que el Pentateuco es de origen divino, no podríamos decir que dentro del Pentateuco existe una parte más importante que otra. Todo aquel que afirma que estos versículos son más importantes que otros, está considerando la Torá por un nivel inferior al que realmente es. Pues rebaja la Torá más por los sabios, pues rebaja, perdón, la Torá más que cualquier otro apóstata, ya que cree que en la Torá hay cosas importantes y otras superficiales, sin encontrarle sentido, ya que sostiene que hay cosas más significativas que no hay que prestarle atención a otras. Solo hay que prestarle atención a aquellas cosas importantes. Pero si sostenemos que todo proviene de Dios, entonces aún los versículos más insignificantes cobran importancia y nos cuestionamos qué es lo que Dios quiso transmitirnos al agregar esos versículos que vienen agregados. ¿Qué me enseña? Pues al considerar la Torah todo de origen divino, entonces ninguna letra está de más, como así también las palabras. Pues si me lo podía haber dicho utilizando una sola palabra y utilizó dos, entonces debe de haber algún motivo en especial, pues la obra de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que están puestas en la Torah no están puestas de a gratis. Y no existe ningún versículo que sea más relevante que otro, pues todos forman parte de la voluntad divina de Dios y por lo tanto todos son expresión de Dios y cada una de las palabras se encuentra en el lugar adecuado, se encuentra posicionada en el punto adecuado. Lo dicho anteriormente es válido también con respecto a la explicación que hemos recibido de la Torah. Es decir, la Torah oral también es de origen divino y no como sostienen algunos que la tratan de interpretación de los sabios,
sino que en realidad, como ya se dijera Maimónides, Dios le dictaba a Moshe el precepto y luego él le explicaba verbalmente los detalles de ese precepto, los cuales no eran escritos, sino que eran transmitidos oralmente, y es lo que se dio en llamar Torah oral. Por lo tanto, aquel que reniega de la Torah oral y no acepta o sostiene que es un invento de los rabinos, se autoexcluye del judaísmo. Y esto es muy importante también, porque con esto nos está dejando claro que aunque exista este llamado transmisión oral e interpretación de los sabios y estudio de los sabios, no queda excluida de la divinidad de la misma, ya que también fue entregada en el monte Sinai. La Torah oral también fue entregada en el monte Sinai. Por lo tanto, el Talmud forma parte de esta divinidad en la categoría de explicación, en la categoría de revelación divina o de Ruach HaKodesh, de inspiración divina. Con esto estamos nosotros teniendo entonces en la base de cuál es la razón por la que se dice que la Torah es de origen divino. No solo se circunscribe al tema de que la dijo Dios, sino que la dijo en el nivel más excelso que Moshe la pudo haber captado y que de ahí se derivan todos los conocimientos subsecuentes. Es la raíz de los conocimientos adyacentes de la, de la divinidad. ¿De acuerdo? Hasta aquí el principio número 8. Con esto estaríamos concluyendo este principio y con ayuda del cielo, la próxima semana ya estaríamos hablando del principio número 9 que se refiere a la invariabilidad de la Torah. Es decir, que no cambiará ni será anulado. Pero es algo que abordaremos con pausa la siguiente semana. Hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si existe alguna duda, consulta, comentario. Con mucho gusto quedo a disposición de ustedes. Daré unos minutos por si desean hacer alguna pregunta. Sí, ¿puedo hablar? Y adelante, estimado. Sí, entendí bien la cuestión de las jerarquías, ¿no? La diferencia entre Moisés y la profecía de Moisés y los profetas que tienen una jerarquía menor. Eso lo entiendo bien y que la Torá es lo que recibió Moisés directamente, ¿no? Pero entonces la Mishnah y, y la Gemara, que son interpretaciones directas de la Torá de Moisés, eso también sería parte de la Torá oral. Claro que sí. Claro que sí, son la Torah oral, porque justamente son las explicaciones al precepto. Por eso en el Mishneh Torah decía, y vuelvo a leer de manera literal lo que dice el Rambán, el precepto, es decir, la explicación de la Torah. Moshe Rabenu no lo escribió, sino lo instruyó oralmente a los ancianos. Entonces, esto que ahorita nosotros conocemos como el Talmud es justamente esta tradición oral, es esta explicación que Moshe transmitió a los ancianos y que con el paso del tiempo se fue comunicando por medio de la Mesorá a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío, pero que debido a los constantes ataques al pueblo judío y a su, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Su A su dispersión. dispersión o a su integración a las naciones, corrió el riesgo de poder, de perderse. Y es por eso que se escribió. Pero en realidad también tendría esa categoría de origen divino. Sí, y se fue añadiendo a partir de las discusiones que iban teniendo Exactamente. y las Exactamente. definiciones que iban dando y las interpretaciones y fue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, de hecho sigue viva
esa Torá oral, ¿no? Exacto. De hecho, o sea, la Torá oral tiene como objetivo la explicación del precepto. Y en ese sentido, ¿cómo lo podemos ver materializado ahora? Bueno, de que el precepto dictaba leyes que normaban a un pueblo que estaba en una realidad histórica. Pero si la ley es eterna, la realidad histórica cambia. Ahora, ¿cómo está vigente esa ley? Pues justamente el estudio y el discernimiento de los sabios para la vigencia de esa ley, es que aplican esa enseñanza y ponen cercos, ¿no? Que permiten que la gente que no entra en esta dinámica o que no ha comprendido lo que es la tradición oral y lo que es el cumplimiento de un precepto por medio de la halajá, lo consideran como un precepto rabínico y mandamientos de hombres, pero que son cercos justamente para proteger el precepto principal y para poder mantener vigente la ley. Voy a poner un ejemplo, o sea, en tiempo se dice está prohibido encender fuego, ¿no? Pero en la actualidad se comprende que el encender fuego no nada más agarrar y encender un encendedor, sino es hacer cualquier tipo de trabajo creativo, ¿no? Y en ese sentido, el pueblo de Israel no solamente tiene prohibido encender fuego, sino también encender la luz, ¿no? Un apagador, pero en ese entonces no había apagadores. ¿Sí me explicó? Ahí es donde entra justamente la Torah oral para explicar a qué se refiere el precepto y por lo tanto evitar lo que es el origen real del precepto, ¿no? Guardar más bien el origen real del precepto. Observarlo apropiadamente. ¿De acuerdo? Gracias. Claro que sí, con gusto. Perfecto, bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Les agradezco mucho, como siempre, que se hayan conectado. Con ayuda del cielo vamos a continuar con esta clase el próximo domingo, ya saben, a la misma hora, 4:30 de la tarde, hora México, y la clase será subida el día de hoy al canal de YouTube para que puedan ver en su repetición. Les agradezco a todos por haberse conectado, les deseo un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y con ayuda del cielo nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.